Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con nuestra charla sobre el derecho laboral, la ley de contrato de trabajo. Y si hablamos de la ley de contrato de trabajo, no podemos no mencionar la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, como todos sabemos, es nuestra norma suprema, es la norma fundamental de nuestro país, en donde no solo encontramos los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de la nación, sino también cuáles son y cómo se organizan los poderes del Estado. Ahora bien, como todos sabemos, nuestra Constitución Nacional a lo largo de la historia ha sufrido en determinadas ocasiones algunas reformas. Cabe señalar que una de las reformas de la Constitución Nacional se dio en el año 1949, donde se incorpora el llamado constitucionalismo social. ¿Por qué se llama constitucionalismo social? Porque ahí se produce la primera inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, esta Constitución, reformada en el año 1949, fue derogada en el año 1956 por el gobierno provisional que derrocó al segundo gobierno de Perón, declarando a partir de ese momento la vigencia de la Constitución de 1853, con las reformas producidas en el año 1860 y 1866. Ahora bien, en el año 1957, si bien se intentó llevar a cabo una reforma de 30 artículos de la Constitución Nacional, solo se declaró nula la Constitución de 1949, pero se logró incorporar un artículo fundamental y de una trascendencia importantísima para lo que estamos nosotros estudiando, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y es el artículo nuevo llamado artículo 14 bis, así como la inclusión del Código de Trabajo y de Seguridad Social entre los códigos de fondo, el código que al día de hoy no fue elaborado ni tratado. Después de ello, la convención que trataba sobre la reforma de la Constitución Nacional se disolvió. Esta reforma de la Constitución Nacional que acabamos de mencionar es de suma importancia porque convirtió nuestra Constitución Nacional en una constitución social, incorporando, por ejemplo, el mencionado artículo 14 bis que todo el mundo habla. Sí, ese artículo 14 bis que para lo que nosotros estamos estudiando, que es la ley de contrato de trabajo, es fundamental. Y no solo se incorporan derechos individuales, sino también que se incorporan derechos colectivos, entre los que se destaca la incorporación del derecho a la huelga como un derecho constitucional reconocido a los gremios y también de beneficios de la seguridad social. No vamos a ahondar más sobre el tema de la Constitución Nacional porque no es el área que queremos desarrollar en este audio o en este video. Lo que sí vamos a hablar es que es importante saber que no todos los trabajadores se rigen y quedan comprendidos bajo el ámbito de aplicación de la ley 20.744, que es la famosa ley de contrato de trabajo, sino que algunos quedan expresamente excluidos de su ámbito de aplicación por tener un régimen diferente específico. Esos trabajadores que quedan excluidos se mencionan en el artículo 2 de la norma laboral. Por ejemplo, los trabajadores que quedan excluidos de la ley de contrato de trabajo, la 20.744, son, por ejemplo, los empleados de la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma ley, que nosotros acabamos de decir que quedan afuera, en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Estos trabajadores, lo de la Administración Pública Nacional, provincial y municipal, tienen un régimen distinto. También podemos nombrar al personal de casas particulares, sin perjuicio de que las disposiciones de la ley de contrato de trabajo serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico del personal de casas particulares, que es la ley 26.844.
También tenemos a los trabajadores agrarios, y en este caso también tenemos que decir, sin perjuicio de que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario. ¿Y cuál es la ley del trabajo agrario? Es la ley 26.727. O sea, que la ley que nosotros acabamos de decir, la 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, no aplica, a salvedad de lo que acabamos de decir, a los empleados de la administración pública, nacional, provincial o municipal, el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios. Ahora bien, nosotros hablamos de la ley de contrato de trabajo. Los contenidos mínimos de esta ley pueden venir de dos vías. Una son las leyes, normas obligatorias públicas de aplicación imperativa. Y, por ejemplo, sería la propia ley de contrato de trabajo, que es la que establece las condiciones mínimas que deben respetarse en todos los contratos de trabajo. O sea, que por debajo de esto no se permitiría nada. Y la otra vía es la de la autonomía colectiva. Un claro ejemplo de esta autonomía colectiva son los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos por medio de los cuales los sindicatos, en representación de los trabajadores y los empleadores, negocian, establecen y mejoran las condiciones de trabajo que darán contenido a la relación entre el empleado y el empleador. Aquí es importante abrir un paréntesis que me parece a mí hay que tenerlo muy presente, y es el siguiente. El artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo dice textualmente lo siguiente: las cláusulas dentro del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Esto es muy importante tenerlo presente. Y ya adentrándonos específicamente en la ley de contrato de trabajo, tenemos que decir que en el artículo 21 la ley dice claramente que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. Y también tenemos que hablar de que habrá relación, esta es la palabra clave, relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria, y acá subrayo forma voluntaria, y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Esto está en el artículo 22. Fíjense que acá hay dos textos que son muy parecidos. En el primer caso, cuando habla de contrato de trabajo, dice que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de esta, ¿no es cierto?, mediante un pago o una remuneración. Se obligue. En el otro dice, en el otro, que sería el caso de, digamos, relación de trabajo, es cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra bajo la dependencia de esta, y acá es importante, y subrayen esto, en forma voluntaria. Obviamente mediante el pago de remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Esto está en el artículo 22. Bueno, si hasta acá entendiste, vamos a cortar este video acá nomás para no hacerlo demasiado largo y demasiado engorroso, y vamos a seguir con esto más adelante. Así que no te pierdas los próximos videos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por favor, pasá este video. Muchas gracias.